John Bolton asegura que la mayoría de los militares están en contra de Nicolás Maduro. Las Fuerzas Armadas venezolanas están en su mayoría en contra de Maduro. Así lo dijo John Bolton en entrevista con Greta Van Susteren de La Voz de América. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca afirmó que son algunos de los oficiales de alto rango que se han beneficiado de la corrupción que el régimen de Maduro está perpetrando, los que impiden que los militares se pongan a favor del gobierno interino. Y los más altos niveles del entorno de Maduro, dijo Bolton, son como escorpiones en una botella. No confían el uno en el otro, porque saben que todos están hablando con la oposición. Si los militares fueran verdaderamente fieles a Maduro, habrían sido llamados a detener a la oposición hace mucho, aseguró. A pesar de la estrategia diplomática y la presión económica, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha durado más de lo que Estados Unidos ha querido, según Bolton. La oposición hizo un esfuerzo casi exitoso en abril y es una pena, porque el sufrimiento por el que está pasando el pueblo sería aliviado en cuanto nos deshagamos del régimen, expresó John Bolton, a quien se considera una figura clave en la política de Estados Unidos hacia Venezuela. El asesor dijo que una de las razones por la que la disputa por el poder en Venezuela se ha prolongado es por la presencia cubana en el país. La oposición estima que hay entre 20 y 25 mil cubanos en Venezuela. Si esos cubanos se fueran a su casa para el mediodía de hoy, a la medianoche, Maduro no estaría en el poder, dijo Bolton. Además del interés del gobierno cubano, Bolton también habló sobre la estrategia que Rusia y China tienen respecto a Venezuela. El asesor lanzó un mensaje a ambas potencias respecto a su estrategia para Venezuela. Dado que ya se les deben miles de millones de dólares, deben tener mucho cuidado sobre cómo actúan respecto al gobierno en disputa. Si un nuevo gobierno, elegido en comicios democráticos, llegara a tomar el control de Venezuela, puede decidir que esa deuda es ilegalmente adquirida y podría repudiarla. Venezuela debe a China y Rusia más de 25 mil millones de dólares en deuda pública, de acuerdo con Reuters. El asesor dijo que Trump ha hablado con ambos países sobre Venezuela, en una conversación entre el líder estadounidense y Putin. El presidente ruso dijo que ellos no pueden tomar decisiones económicas en Venezuela. Bolton extendió una advertencia similar a la que hizo a Rusia y a China a las compañías petroleras que tienen negocios con Venezuela ahora mismo. Si alguien quiere aprovecharse de extraer petróleo venezolano, debe analizar detenidamente lo que un nuevo gobierno elegido democráticamente podría pensar sobre cualquiera que haya apoyado al régimen de Maduro, dijo el asesor de seguridad nacional. Chevron, una compañía estadounidense, es una de las pocas petroleras que aún extrae crudo en Venezuela. Sin embargo, solo tiene licencia para operar en el país hasta octubre, debido a las últimas sanciones que impuso Estados Unidos a Venezuela, las cuales congelan los activos del gobierno en el exterior y abren la posibilidad de que se penalice a cualquiera, estadounidense o extranjero, que haga negocios con él. A cualquiera que quiera hacer tratos con el régimen, les decimos que si quieren tratar con una Venezuela democrática, dejen de hacer negocios con Maduro, sentenció el funcionario. Respecto al efecto de las sanciones, Bolton repitió el mensaje del gobierno de Donald Trump de que no son las responsables del colapso económico del país. Los 20 años de mala gestión económica son verdaderamente los responsables de que el país haya tocado fondo en el plano económico, dijo Bolton. Tanto expertos como organizaciones sin ánimo de lucro han criticado las últimas sanciones hacia Venezuela, diciendo que tendrán un efecto negativo en la población. Preguntado por las críticas a la medida, Bolton dijo que la presión que Estados Unidos está poniendo es en el régimen, en los militares y en el liderazgo del país, que han robado los recursos de la nación en las últimas 2 décadas. Dan 6 años de prisión a dirigente con Maduro por exigir salario. Una delegación del gobierno noruego viaja a Caracas para convencer a Maduro de que regrese a la mesa negociadora con la oposición. Un tribunal militar venezolano ha sentenciado a 5 años y 9 meses de prisión al dirigente opositor Rubén González, secretario general del sindicato de la compañía estatal Ferrominera del Orinoco y conocido por su actitud disidente y crítica con Nicolás Maduro
en los dominios laborales del sector público. González, uno de los sindicalistas más conocidos del país sudamericano, está en la cárcel desde el 30 de noviembre de 2018. En los últimos tiempos se había convertido en un activista que se había convertido en una piedra en el zapato para la burocracia chavista controlada por Maduro en la Corporación Venezolana de Guayaná, el consorcio de empresas estatales dedicadas a la producción de acero, hierro y aluminio que ha conocido la ruina durante el chavismo. El dirigente fue encarcelado en la madrugada de aquel último día de noviembre del año pasado, cuando regresaba camino a su ciudad natal, Puerto Ordaz, tras organizar una serie de protestas en Caracas para pedir al ejecutivo de Maduro que respetase las tablas salariales y los contratos colectivos pactados en Ferrominera del Orinoco. Junto a él fueron llevados a prisión otros 14 dirigentes sindicales que le acompañaban, a los cuales se les fue modificando progresivamente la pena de cárcel por medidas judiciales alternativas. Rubén González ya había tenido fuertes altercados con las autoridades chavistas en el pasado por su actitud insubordinada. Fue sentenciado a 2 años de prisión en 2009, luego de encabezar protestas sindicales en la zona industrial de Guayaná, y su causa fue sobreseída tras una medida del Tribunal Supremo. En esta ocasión, González ha sido acusado de los cargos de ultraje al centinela y a la Fuerza Armada, y se ha dictaminado que su lugar de reclusión será la cárcel de La Pica, un recinto para presos comunes en Mauturín, a 6 horas de Caracas y a 2 de su ciudad, Puerto Ordaz. Los abogados defensores de González, que se quejaron que, por su defendido, no fuera juzgado en una instancia civil, prometieron apelar la sentencia. Aumenta el temor a la represión. La sentencia judicial en contra de González se ha producido casi al mismo tiempo que una comisión del gobierno de Noruega llegaba a Caracas para intentar convencer a Maduro de que envíe de vuelta a sus representantes en la mesa de diálogo con la oposición venezolana en Barbados, con el objeto de encontrar un camino de coincidencias que le permita al país salir del marasmo institucional, económico, político y social que afecta a Venezuela desde hace años. El país escandinavo es el principal impulsor de las conversaciones. La delegación de Maduro se levantó de la mesa de negociadora en Barbados después de que la administración de Trump anunciara la puesta en vigor de nuevas sanciones económicas sobre Maduro y su entorno. El desarrollo de las conversaciones ha encontrado a una delegación chavista evasiva, especulativa y renuente a pactar un acuerdo electoral creíble con la oposición. Las medidas anunciadas por el gobierno de Trump han enfurecido a los dirigentes chavistas, quienes tras levantarse de la mesa de diálogo en días pasados han emitido declaraciones airadas cuestionando a los Estados Unidos, amenazando con judicializar a quienes respalden las sanciones estadounidenses dentro del país y arremetiendo legalmente contra otros 4 diputados opositores. Hasta el pasado día lunes fueron insistentes los rumores en torno a la eventual disolución de la Asamblea Nacional, dominada por los críticos al chavismo, e incluso la detención del presidente interino y líder opositor Juan Guaidó. Por parte de la policía política, ninguno de los 2 eventos se ha producido hasta ahora, pero muchos observadores temen que, con las aguas del mundo militar en calma, al menos de momento, de la comunidad internacional renuente a intervenir en Venezuela, Maduro pueda encontrar una zanja con el espacio que necesita para el contraataque. Por otro lado, Nicolás Maduro pasó un buen momento con un periodista estadounidense. Qué bien lo pasó Nicolás Maduro con Max Blumenthal. En una montaña, con Caracas de fondo y los pajaritos cantando, Maduro y el periodista se la pasaron conversando sobre lo bien que lo hace el régimen, todo el apoyo que tiene y lo malo que es Estados Unidos. Luego la realidad dice otra cosa, aunque eso ya es otra historia. Yo creo en la verdad es capaz de romper cualquier muro, cualquier diferencia. Yo soy un hombre humilde, un conductor de autobús, chavista, formado por el comandante Hugo Chávez. Nada de lo que nosotros tenemos lo hemos hecho por la fuerza. La revolución bolivariana seguirá su curso y la verdad se abrirá camino. Son palabras de Nicolás Maduro en la entrevista que le realizó hace una semana al periodista estadounidense Max Blumenthal, editor del portal Garrison Project, un medio especializado en arrojar una luz periodística sobre el estado de guerra perpetua de Estados Unidos y sus peligrosas repercusiones internas. Así dice su página web.
Blumenthal se pasó la entrevista asintiendo, como un alumno que escucha atentamente a un profesor, y ese profesor era Maduro, a quien nunca se le vio tan relajado, quizá por el ambiente, en medio de la montaña, con Caracas de fondo y los pajaritos cantando.